Aleluya. Y siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El nombre de este mensaje es ¿qué es mejor? Ocupe su lugar, por favor. Ocupe su lugar. El nombre de este mensaje es ¿qué es mejor? ¿Tu fuerza o la fuerza de Dios? Esa es como una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Qué es mejor? ¿Tu fuerza o la fuerza de Dios? Moisés tuvo la oportunidad de experimentar estos dos escenarios: hacer a su fuerza y a la fuerza de Dios. Antes de pasar a los dos ejemplos, de acuerdo a lo que dice Éxodo comienza a decir que los hebreos estaban cautivos en Egipto. Que entonces, porque José había muerto, se había levantado un rey que no conocía de José. Hay hombres de Dios que cuando su existencia está en la tierra, hacen retroceder las tinieblas. Son de bendición. Al grado que cuando las tinieblas quieren hacer oposición no pueden, porque hay un varón de Dios, hay alguien que porta presencia de Dios. Y entonces, cuando ese hombre no estaba, se levanta un rey y mete opresión a ese pueblo cautivo. Y entonces la Biblia dice que eran esclavos en ese tiempo. Pero a pesar de esa esclavitud, esa tierra tenía miedo de los esclavos que ellos tenían sometidos, al grado que ellos podían pensar que si alguien venía y se levantaba en contra de ellos, y si esta esclavitud se levantaba, podrían derrocarlos. Entonces se le ocurre la grandiosa idea de que cada vez que un varón hebreo naciera, había que matarlo, que solamente las mujeres podían tener vida. Entonces hay algo que me llama la atención. De acuerdo a hacer las cosas para agradar a la gente o para agradar a Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios narra que entonces las parteras le decían al rey de ese tiempo que cuando ellas llegaban, las hebreas eran fuertes y que cuando ellas ya llegaban, ya el parto ya había sido hecho. Ahora bien, poniendo un poco de humanidad, y yo creo que Dios a lo mejor fortalecía a las mujeres, pero si ocupamos un poco nuestra imaginación, una esclava tendría una buena alimentación, un buen cuidado. Si trabajaban, la masa corporal tal vez no había, porque a pesar de que estaban embarazadas, tal vez no se la perdonaban. Y si a lo mejor les dieran la oportunidad, tal vez les darían su buen bife de chorizo, una alimentación buena para un embarazo. ¿Usted lo cree? Eran esclavas. Un salario para por lo menos que el varón o la familia apartara. Bueno, con este salario que tenemos te vamos a alimentar bien, primero es el bebé. No. Entonces, ¿qué es lo que hacen las parteras? Las parteras tuvieron temor a Dios. Y porque tuvieron temor a Dios, la Biblia menciona que Dios prosperó no a la partera nada más, sino a toda su familia. Eso es tener sabiduría, y que antes de querer agradar a la gente, había que agradar a Dios. Eclesiastés narra lo siguiente, tomando como ejemplo lo que estas mujeres hacen. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanando del príncipe,
La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Estas mujeres deciden hacer lo correcto, la elección correcta. Y esa es la misma elección que tiene cada uno de nosotros. Vivir en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios. Cada quien toma la decisión que mejor crea conveniente, o ya cada quien puede hacer lo que quiera aferrarse en su corazón. Usted puede aferrarse a vivir en las fuerzas de Dios, o usted puede aferrarse a vivir en sus propias fuerzas. Entonces, la Biblia menciona que por lo que estaba sucediendo, Moisés, al ser varón, pues le tocaba la muerte. La mamá, pues decide conservarlo hasta el grado que el niño creció y ya no podía esconderlo. Con esto yo quiero decirle que la bendición que Dios derrame a su vida nunca se va a quedar del mismo tamaño. Lo que Dios da tiene que crecer. Todo sueño que usted tiene de parte de Dios y todo lo que Dios pone en su mano tiene que crecer al grado que no se puede ocultar. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios llega al momento que no se puede ocultar, que no se puede retener, que la gente lo tiene que mirar. Entonces Moisés crecía al grado que no lo podían ocultar. Entonces los papás toman la decisión de poner al niño en una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces Dios preservó la vida de este pequeño, de la misma manera que ha preservado nuestra vida de una u otra forma. Aquí no hay nada, hermano, de que si fui deseado, no fui deseado, fui planeado, no fui planeado. Esto es, hermano, que todos estamos en el plan de Dios. Todos tenemos un plan de Dios para nuestra vida. Todos estamos en la agenda de Dios. Y hay algo que me llama la atención, que estos papás tuvieron que dejar de cuidar a sus hijos de sus fuerzas a ponerlo en las fuerzas de Dios. A donde ya no daban sus recursos, donde su mano ya no llegaba, la mano de Dios tuvo que actuar a favor de la vida de este pequeño. Al grado que cuando dejaron de cuidar al pequeño en sus fuerzas y las fuerzas de Dios entraron a cuidar la vida de este pequeño, la Biblia dice que entonces quien crió a este hombre fue su propia mamá. Qué increíble y sorprendente es Dios, hermano. Dios sorprende grandemente cuando alguien toma la decisión y tiene la convicción de vivir en las fuerzas de Dios. ¿Qué hubiera pasado si tal vez echamos a andar un poco la imaginación y ellos deciden conservar a este pequeño en sus propias fuerzas? Quizás hubiera habido otro libertador, pero no hubiera sido Moisés. Entonces cada uno de nosotros toma la decisión de cómo queremos vivir o cómo queremos llevar a cabo nuestra vida como creyentes. Pasó el tiempo, entonces este pequeño creció y creció en un palacio en Egipto. La hermana del faraón lo adopta
como su mamá, entonces crece como un príncipe por ahí. Pero él se daba cuenta que ese no era su lugar. Como muchos de nosotros, cuando no conocíamos del Señor, quizás el que estaba por allá tomando, el que estaba por allá fumando, bailando, pero algo dentro de sí le hacía sentir que ese no era su lugar, que ese no era su ambiente, que la compañía que estaba a su alrededor no era lo que era conveniente para él, que él no se sentía a gusto en ese lugar. Asimismo, Moisés, él podía entender o sentir, o tal vez al mirar su piel, veía que no era la misma, el mismo color que los que estaban a su alrededor. Él no se sentía tal vez a gusto en ese lugar. Y entonces cuando él sale en uno de sus paseos, la Biblia menciona que entonces ve cómo están sometiendo a un hebreo, cómo lo están maltratando, cómo están abusando de él. Entonces, él voltea para todos lados para que nadie lo mire. Y cuando él puede darse cuenta que nadie lo está observando, él comete la acción de querer ayudar a este hombre bajo sus propias fuerzas, con su humanidad. ¿Cómo lo mató? No lo sé. A pedradas, a mordidas, a un buen golpe, no lo sé. Con arma. Lo mata y lo oculta. Después de que lo mata, lo oculta, se retira de ese lugar. Este hombre tal vez vio que había una injusticia y él era traído para libertar a la gente. No le gustaban las injusticias. Tal vez él no lo sabía, pero a él le gustaba ser un libertador. Entonces, pasando el tiempo, hay una escena que la Biblia narra que entonces dos hebreos están discutiendo y maltratándose entre sí. Entonces él quiere tomar escena ante lo que está ocurriendo. Tal vez él quería decirles o mencionarles que debían de tener amor entre ellos mismos, que eran para ayudarse, no para maltratarse. Y cuando tal vez no le dieron ni chance ni siquiera de comenzar a decir sus palabras, cuando él se siente incómodo y acusado, cuando le hacen mención de decir, ¿qué? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al Egipto? Entonces se sintió incómodo. Tuvo que salir de ese lugar. Al grado que hasta el rey salió tras de él. Esto es lo que él experimentó al querer hacer las cosas en sus fuerzas. Ahora bien, cabe mencionar que él no se llevó un Lamborghini, no se llevó la caja fuerte, no llevaba la chequera, la American Express, no llevaba alhajas. Él salió a pata pelada de ese lugar. Conserve eso por un momento, que él salió sin nada de esa tierra cuando hizo las cosas bajo sus propias fuerzas. Entonces cuando él sale, llega a otro lugar y me llama la atención lo siguiente. Yo lo busco, yo lo leo. Escúchame por favor. Éxodo 2:16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su patio. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Entonces, no era que este hombre fuera tal vez metiche, por decirlo así, sino que era un hombre que no le gustaban las injusticias. Y este grupo de mujeres no disfrutaban lo que tenían que estar disfrutando, lo que tal vez por derecho debían de disfrutar.
¿Y cuántas veces no hay gente alrededor que no disfruta lo que tiene que disfrutar? Que están dejando de poder experimentar lo que deberían de experimentar. Y hace falta alguien que aparezca en escena. Entonces, algo que me llama la atención es la pregunta que el papá le dice a las mujeres. ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué tan pronto? Alguien que es marcado por Dios, hermano. Lo que otros se tardan años, él se tarda meses. No es coincidencia, hermano. Usted ha visto gente que vende en la misma calle y tal vez pueden vender lo mismo, pero el que tiene la mirada puesta de Dios en su vida, mientras los demás están durmiendo y espantando moscas, él vende. En los trabajos, cuando hay alguien que tiene la mirada de Dios puesta en él, tal vez será el más mini, el que menos entendimiento, conocimiento tiene, pero cuando la mirada de Dios está puesta sobre él, avanza, es promovido. Y lo que para muchos tarda años, para él tarda poco tiempo. Ellas se tardaban mucho tiempo, tal vez en llegar. El padre es sorprendido. ¿Por qué tan poco tiempo? Esa es una de las características, hermano. Cuando Dios camina con nosotros. Cuando Dios camina con nosotros. Pasando el tiempo, Moisés se establece en ese lugar. Aquel que preguntó por qué tan poco tiempo se vuelve su suegro. Entre el matrimonio. Pasó el tiempo y tal vez hay ocasiones en las cuales la gente dice, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, estoy bien. Hay un hombre que llegó a decir que tenía riquezas, que lo tenía todo. Oh, alma mía, gózate, gózate. Y se murió. Pero este hombre seguía caminando. ¿Por qué le digo que seguía caminando? A una hora descomunal. A un tiempo donde tal vez tendría que él estar con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, cotorreando con el suegro. La Biblia menciona lo siguiente. En el capítulo 3 se menciona esto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo. Ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón
y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y esa es una verdad. Yo soy. El yo soy es: yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu guardador, yo soy tu sanador, yo soy todo. La máxima expresión se le había puesto a Moisés. Moisés tenía la oportunidad de pasar de hacer algo para su pueblo, de sus fuerzas a las fuerzas de Dios. Ahora él no iba a mirar que nadie lo estuviera mirando. Ahora todo ojo lo iba a poder ver lo que estaba a punto de acontecer. Ahora iba a poder salir no con sus recursos, sino con los recursos de Dios. Este hombre comienza a decirle a Dios: Señor, yo soy tartamudo. Tal vez cuando yo leo la escritura y él dice que él comenzaba a mirar que nadie lo estaba mirando, era tal vez como que que le iba a decir al egipcio que estaba poniendo mano dura sobre de sus hermanos los hebreos, decirle: cálmate. Tal vez por eso él volteaba a todos lugares para que no miraran sus defectos. Pero ahora todo el mundo lo iba a mirar. Todo el mundo lo iba a observar. Y cuando él le dice que él es tardo en hablar, Dios le está diciendo: tú no te preocupes, yo te pongo los recursos. Allí está tu hermano Aarón. ¿Algo más? No, nada más. Entonces, ahora él va con un plan de Dios. Ahora va bajo las fuerzas de Dios. Y es muchas veces, hermano, cuando usted y yo podemos o tenemos la oportunidad de cambiar nuestro escenario, de seguir en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios. ¿Sabe cómo es una ilustración tal vez que yo quisiera darle en este tiempo entre la diferencia de las fuerzas del hombre a cuando las fuerzas de Dios ocupan el primer lugar en toda situación? Es como cuando si usted llevara una carreta y quisiera subir al monte, y usted la carreta la tiene que empujar con sus propias fuerzas. Usted va a tomar un esfuerzo más allá de lo que usted puede dar, y va a llegar el momento en el cual usted se va a cansar. Pero las fuerzas de Dios es como que si usted tomara una camioneta 4x4 automática y usted nada más se sube y va pisando poquito a poquito. La camioneta se encarga de todo, de llevarlo. Usted no va preocupado que si el engrane, que si la llanta, que si el motor. Usted nada más le va pisando, mira. Así son las fuerzas de Dios. Entonces ahora Moisés toma la determinación de luchar con las fuerzas de Dios. Ahora, con las fuerzas de Dios no hay oposición. Sí hay oposición. El pueblo le llegó a decir: porque tú abriste la boca, ahora más trabajo nos da, más nos oprime, más la mano está pesada sobre nosotros. Cuando llega él y se pone enfrente del pueblo, el pueblo nos levantó aplausos. Eso es lo que estábamos esperando. Un hombre que tomara autoridad, un hombre que nos liderara, un hombre que estuviera presente, una voz que viniera de parte de Dios y nos alentara. No. La Biblia menciona esto. Éxodo 6:9 dice así: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, este hombre hablaba y nadie lo escuchaba, nadie lo pelaba. Tal vez la gente pensaba que era una locura lo que este hombre hablaba.
Pero a pesar de todo, Moisés creía que no estaba bajo sus fuerzas, que estaba bajo las fuerzas de Dios. Entonces usted y yo tenemos la oportunidad de pelear por nuestro matrimonio, de pelear por nuestros hijos, de pelear por lo que nosotros queramos en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios. Cuando las fuerzas de Dios toman escenario principal, las cosas cambian. Al grado, hermano, que la Biblia dice lo siguiente, que cuando ellos escuchan a Moisés, después de que pasa el tiempo, Dios manda a Moisés que esté delante de Faraón. Y cuando está delante de Faraón le dice, extiendes tu vara y se va a convertir en una víbora. Ahora bien, tomar una vara seca, algo que no tiene vida, y que Dios le diga que de eso seco va a haber vida, eso es algo que no cualquier persona va a poder entender o asimilar, más que una persona de fe, una persona que está creyendo y está teniendo el convencimiento que no son mis fuerzas, que mis fuerzas no van a poder hacer que esta vara seca cobre vida, pero si son las fuerzas de Dios, mi Dios, tú me dijiste, yo extiendo la vara y tú la ibas a convertir en algo. Entonces, ¿son tus fuerzas? No son mis fuerzas. Él extiende la vara, se convierte, como dijo Dios, en una víbora, pero entonces Faraón dice a los magos, hagan lo mismo. El diablo siempre va a querer imitar lo que Dios hace. Es por eso, hermano, que cuando usted escucha que la gente está arraigada a una tradición, está arraigada a una secta, es porque muchas veces han sido cautivados por una manifestación demoníaca. Y ellos creen que eso es un milagro, que eso es una señal. Claro, es un milagro y es una señal, pero es un milagro y una señal dada de parte del diablo. Pero hay algo que yo quiero decirle, que cuando Dios hace algo a favor no solamente de la gente, sino también algo a favor de su salvación. La gente está preocupada por lo que se ve. Quiero casa, quiero carro, quiero mis hijos, quiero matrimonio, quiero esto. Todo lo que es palpable es lo que la humanidad está preocupado. Pero Dios no está solamente preocupado en aquello que es palpable, sino en aquello que es impalpable, como la salvación. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que yo quiero dejarle es que cuando tú tomas la decisión de que las fuerzas de Dios sean las que irrumpan en tu vida, lo que ocurre es que lo sobrenatural se tiene que manifestar. De una o de otra manera se tiene que manifestar. ¿Por qué no ocurre? Porque no creemos. Porque decimos que vivimos en las fuerzas de Dios, pero no es cierto. Porque cuando me dicen que extienda la vara, comienza mi humanidad. Comienza mi mente a razonar. Y cuando mi mente comienza a razonar, Dios no puede accionar. Dios tiene poder, Dios tiene poder. Pero entonces, yo con mi mentalidad, con mi humanidad, ceso que la mano de Dios actúe a favor de mi circunstancia. Todo lo contrario a lo que hizo Moisés. Moisés oyó, ejecutó y creyó. Y el respaldo de Dios iba con su vida. Es verdad, hasta el mismo Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso es normal, hermano. A veces Dios va a hacer que las cosas se pongan más allá del control que nosotros tal vez queremos dominar. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere manifestarse con poder, Él quiere manifestarse con gloria. Él quiere ver que lo que tú confiesas con tu boca, lo creas con el corazón. Que lo que tú hablas tenga verdaderamente una detonación de tu corazón y no solamente de tu mente. Entonces, a todo lo que nosotros pasemos, hermano,
Dios tiene el control. Dios tiene el control. El pueblo se quejaba, hermano, el pueblo se quejaba, pero la Biblia dice lo siguiente, de acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Esto es, hermano, que lo que tal vez ellos estaban pasando, que cuanto más los oprimían, ellos se tenían más que multiplicar. ¿Por qué, hermano? Porque en esto ellos tenían que darse cuenta que solamente la mano de Dios podía traer libertad a cada uno de ellos. No eran solamente hombres, había hombres, mujeres y niños. Entonces el mensaje para cada hombre y para cada mujer era: tu familia puede ser libertada, tu vida puede ser libertada, no por hombre, sino por Dios. Cada quien tenía que tomar la decisión. ¿Quieres en tus fuerzas? Ahí síguele trabajando, sigue siendo esclavo. ¿Quieres en las fuerzas de Dios? Créele a ese hombre, créele a ese hombre, porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Lo que Moisés hablaba no era lo que a él se le ocurría, era lo que Dios le dictaba, era lo que Dios se manifestaba. Tal vez a través de la zarza, tal vez cuando él subía al monte. La Biblia menciona que cuando Moisés llegaba a bajar de ese lugar, su rostro resplandecía. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tenía comunión con Dios, porque este hombre, cuando algo tenía duda, subía al monte a hablar con Dios. Por eso es que la gente, cuando no lo veía, decían: a un lado las fuerzas de Dios, vamos a nuestras propias fuerzas. Es por eso que cuando todos ponían a hacer la cooperacha, y vamos a hacer aquí, y hagamos un becerro, volvamos a nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas de Dios sí actúan, pero yo no tengo paciencia. Ya me adelanté un poco, pero señora, sigue bien. Entonces, pasando el tiempo, hubieron señales, maravillas y prodigios. Todo lo contrario a lo que el tiempo pasado ocurrió, cuando él decidió hacerlo en sus propias fuerzas. Ahora se veía la mano poderosa de Dios haciendo señales, todo sorprendente. Cada señal que ocurría de parte de Dios impactaba al pueblo. Que las plagas, que la muerte, que el río de sangre, todo el mundo se quedaba espantado. Entonces llegó el tiempo en el cual Faraón determina soltar al pueblo de ese lugar. ¡Wow, hermano! El pueblo va a ser libertado por la mano poderosa de Dios. Porque hay un hombre que confió no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Ahora, yo quiero que regrese un poco y recuerde lo que yo le dije. Cuando Moisés salió y luchó con sus propias fuerzas, ¿con qué salió? Sin nada. Salió sin nada. Entonces, ahora esclavos, ¿un esclavo recibe salario? ¿Qué tenían por venir? No había nada. No había nada. Pero cuando Moisés salió, la Biblia dice que tuvo un encuentro en una zarza. Cuando usted y yo vivimos en nuestras fuerzas, no hay plan de vida. No hay plan de vida. No hay plan de vida. Vamos al día. Vamos, igual y llego a esto. Puras imaginaciones. Puras imaginaciones. Y yo quiero ser allá. Y yo quiero ser allá. Y total, hermano, que pasan los años y ni allá ni acullá. Nada. Pero la Biblia dice que cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, dijo: yo voy a verle una visión. Yo voy a ver la visión. Entonces Dios le dijo: vas a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Dios te da una meta. Dios te pone camino. Dios te traza a donde cada uno de nosotros tiene que llegar. No por nada se dice, hermano, que hay que dar en el blanco. Eso es con Dios. Cuando tú estás en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas, tú tienes que dar en el blanco. Cuando tú estás en tus propias fuerzas, pues puede que llegues, puede que no. Pero cansado, cansado sí. Tus fuerzas un día no te van a alcanzar. Entonces, cuando ellos salen de ese lugar, la Biblia menciona lo siguiente. En Éxodo 35, 36. Esto suscitó después de las plagas, de la muerte de los primogénitos. Entonces, el 12:35 dice así, la palabra del Señor: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo, ¿no que no? ¿Qué hicieron? ¿Bajo el mandamiento de quién?
Cuando tú obedeces la palabra de Dios, las cosas cambian. Años en esclavitud. Más de 400 años sin recibir un salario. Más de 400 años a trabajos forzados. Más de 400 años comiendo tal vez puras obras. Pero después de que pasó el tiempo e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndole de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron ¿cuánto? Cuánto pedían. No lo que ellos querían, cuánto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Ve cómo es un cambio de escenario total? Cuando él salió en sus fuerzas, ¿con qué salió? La bolsa vacía. Pero cuando salieron con las fuerzas de Dios, lleno. Cuando hicieron su locura ya, cuando dijeron vamos a hacer la cooperacha, ahí todos que oro, que alhajas, que todos iban, pero forrados en billetes. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú obedeces y quieres caminar en las fuerzas de Dios, las cosas cambian. Por eso hay veces que el creyente tal vez le toca un tiempo de escasez, pero como confía en las fuerzas de Dios, Dios lo sorprende. Dios lo sorprende. Hay veces que sus recursos no le van a alcanzar para sus hijos. En alguna área, en la salud, no le van a alcanzar. ¿Y sabe quién entra ahí? Los recursos de Dios. Porque no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas de Dios. A veces, en su trabajo, su capacidad no le va a alcanzar. Pero es que yo agarro, voy, vuelta, 2, 3 vueltas, pirueta, calle. No le va a alcanzar su capacidad. Su sagacidad, algún momento de su vida en su trabajo, no le va a alcanzar. Pero en las fuerzas de Dios, Dios le va a dar sabiduría. Amén. Dios le va a dar revelación. Dios le va a hacer que lo que otros no entendían, usted lo entienda. Pero si estoy en mis fuerzas, me desvelo, no duermo, estoy cansado. Cuando estamos en nuestras fuerzas, forzamos, empujamos, nos cansamos, hay pesadez. Pero cuando están las fuerzas de Dios, ¿sabe qué ocurre? Fluimos. Hay libertad, no hay cansancio, respondo diferente. Aquí cuando estoy en mis fuerzas, ¿qué pasó? Hasta el carácter está. ¿Sabes cómo lo siente? Como cuando las máquinas están a punto de desvielarse, ¿no? Estamos así. ¿Por qué? Estamos sobrecargados. ¿Y sabes por qué estamos sobrecargados? Porque estamos en nuestras fuerzas, echando la carreta. Ya, la carreta a veces se regresa, de que ya el cuerpo ya no da. Nosotros decimos con los amigos, ya cuando el pellejo no responde, ya, así, ya no da. Pero cuando estás en las fuerzas de Dios, o sea, todo puede venirse así, todo encima. La misma opresión, opresión, como usted quiera llamar. Pero como están las fuerzas de Dios, quién sabe, Señor. Ahí tú te encargas. Yo vengo caminando, tú dijiste que extendiera la vara, ahí lo vas a hacer tú. Tú dijiste que ibas a libertad del pueblo, que yo me parara, que yo hablara, que a mí me mandó el yo soy. Entonces, el vivir en las fuerzas de Dios, el escenario cambia. Entonces, si usted está cansado, hay que checar. Si hay mucho desvelo, hay que checar. A todos nos pasa. Estamos aprendiendo. Pero es más fácil, hermano, las fuerzas de Dios a las mías. Voy a darle un ejemplo. Y hace unos años había un trámite por ahí de uno de mis hijos.
Y ya sabe la mala costumbre de las compañías, tal vez por la tierra en la que crecimos, por lo que vemos. Nosotros queríamos hacer un trámite y yo tenía un cliente y me dijo, no, Lalo, tú me dices de lo de tu hijo, tú me llamas, lo cambiamos. Y para que no se oiga mal, yo le doy una bendición, dije yo entre mí, si me echan, yo le doy una bendición. A mí que hablamos bien espirituales, bien creyentes dentro de mí, yo le doy una bendición. No, pues que ya llegó el tiempo, ¿no? Pues vamos a hablarle al cliente, ¿no? Bien buena onda. Y cuando llamo, no contestaba. Y como eres un cliente, hay clientes con los cuales, gracias a Dios, hay clientes con los que de lejitos los atiende uno por el servicio. Y es un cliente, pues que voy a su casa. Toca. O sea, que él me dijo, ¿no? Que sale la señora de la limpieza. Oiga, señora, vengo a buscar a don Tony. Está de viaje. No me diga. No, pues no hay contacto, no hay contacto. Mándale un correo. Espérame, mijito. Ahí va la señora a buscar bien buena gente una tarjeta. Movió creo toda la casa. Me dio una tarjeta y ahí mandando el correo de la letra. No es cierto, así no. Yo soy. Las cosas como son, ¿no? Ahí mandando el correo. Pues ya para el cambio, aquí. Y se pasaban los días. Y le digo a Elena, ve tú allá a la escuela y así. No, apenas se acerca. No hay cambio, no hay nada. Ni hablar te dejan. O sea, no, nadie, nada. Y ahí el aferrado, ¿no? Le vamos a hablar a tal de tal. Y ahí estábamos. Pasó la semana. Y de repente, vamos por él en la noche. ¿Y qué le digo a Diana? Yo no siento paz. No siento paz. Vamos a orar. Y así de la nada que nos amarramos, nos orillamos. Y que comencé a orar y le digo, Señor, perdóname. La verdad, no puedo. Así. A mí no me conviene que esté así como te veo. A mí no me conviene. Perdóname, Señor. Perdóname. Todo está en tus manos. Pero mi palabra era perdóname. No había pecado, no había nada, nadie. Pero perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Era lo único que yo decía, perdóname. Delante de Dios. El cielo es testigo, mi esposa es testigo. Terminando de hablar, ¿verdad? Ni 5 minutos, prendí el carro, caminaba, que suena el teléfono. Habla una mamá de un compañero del niño que no veíamos en 3 años. Entonces, si llamó así nada más para preguntar, cualquier cosa, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue a tuyo? No, pues allá, que acá, qué bueno. Yo tengo una amistad. No. Si yo tengo te paso el número, dile que vas de... Así es Dios. Cuando tú pones tus fuerzas, ahí vas a tocar, ahí vas a estar así, vas a querer dar tus propias fuerzas. Pero cuando tú le dices a Dios que sea tu recurso, Él lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que alguien le diga, Señor, ya me cansé. Mis fuerzas no dan con mi hijo. Mis fuerzas no dan con mi pareja. Mis fuerzas no dan en la economía. Mis fuerzas, Señor, no dan en lo que yo quiero ver. No dan. Entonces, ¿sabes qué? Es tiempo de decir, mejor tus fuerzas, Señor. Mejor tus fuerzas. Porque tus fuerzas sí alcanzan. Tus fuerzas no se cansan. Por eso, creo que, voy a decir en habemos tanta gente por ahí cansada, frustrada, triste y amargada. ¿Sabe por qué? Porque sus fuerzas, nada más. Dios no entra en los planes. Dios no entra en los planes. Las decisiones, Dios a un lado. Mi sabiduría.
ni sabiduría. Por eso se tardan tanto tiempo. Y por eso de repente a los hijos de Dios se les pregunta, ¿por qué tan poco tiempo? ¿Por qué tan poco? Si el otro se tardó tantos años. Porque las fuerzas de Dios marcan diferencia. Marcan diferencia. Y como nos han enseñado los martes, esto aplica en todo. ¿Lo quiere en su matrimonio? Aplíquelo en su matrimonio. Que las fuerzas de Dios entren. ¿Lo quiere para con los chavos? Que entren las fuerzas de Dios. ¿Lo quiere como usted como adulto? En su trabajo, en su negocio, aplíquelo, aplíquelo, aplíquelo. Y démonos cuenta cómo cuando la mano de Dios tiene la oportunidad de poder accesar a nuestra vida, las cosas cambian, las cosas cambian. Ya salieron de Egipto, ya van con algo en las manos, pero en el desierto, date cuenta que lo que te da seguridad, ¿qué es lo que le da mucha seguridad a veces a la gente? Todo lo que se ve. Ah, es que yo tengo familia influyente. No, en mi familia somos un chorro y un montón. No, entre todos lo hacemos. No es que mi trabajo, no es que mi seguro, no es que mi tarjeta, no es que mi carro no me va a dejar tirar. Esa es la seguridad de la gente. Y ellos ya llevan una seguridad que a veces la gente cree que todo lo puede. Pero ahí le va una pregunta. ¿Qué haces en el desierto con oro? ¿Qué haces en el desierto con plata? Con alhajas. ¿Qué haces en el desierto? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que va a pedir tu cuerpo? ¿Qué va a pedir tu cuerpo? Agua. ¿Ah? Agua. Agua y alimento. ¿Ah? Tal vez si llevaban su itacate. ¿Pero qué iban a cargar más? Seamos honestos. ¿Comida? ¿O alhaja, oro? A ver, ¿qué iban a cargar más? ¿Qué se hubiera llevado más usted, hermano? ¿Comida? Esa es una mujer sabia, hermana. Pero un poquito más así. ¿Qué se hubiera? Bueno, ya, usted porque usted está revolucionada. Usted vive en las fuerzas de Dios. Pero aquí, más o menos de lo que leemos, ¿no? De lo que leemos ahí con él. ¿Qué se llevaron los hermanos hebreos? ¿Qué se? Yo a veces digo, pues igual y no sé, están en ese escenario, ¿no? ¿Ves aquí? De acuerdo al sazón de su mujer o de su esposo, no sé quién cocine, ahorita ya todo anda así, pero ves acá lo que cocinan, ves aquí el oro y la plata. Se puso a pensar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué lleva? Lo que te da seguridad. Pero en el desierto, ¿qué haces con el oro? ¿Qué haces con la plata? ¿Había uso? ¿Qué uso? Aquí aceptamos terminar. Aquí mándeme nada más una transferencia. Las fuerzas de Dios. La provisión de Dios. Yo soy tu libertador. Ya te saqué de allá, yo te voy a proveer. En el desierto, maná, codornices, agua. Ya iban cargando, ¿no? Porque así es la humanidad. Vivimos en las fuerzas de Dios y ahí cargando las cosas, ¿no? Le tengo noticias. Por lo que aquí la gente se pelea, allá arriba lo vamos a pisar. Los pisos son de oro. Los pisos son de oro. ¿Ve cómo? Decimos que sí, las fuerzas de Dios. Ya está el creyente. La comida era lo mejor. Ahí agarrando el oro, ¿no? Ya me imagino. No sé cómo sea el carácter de cada uno. Pero imaginando al primo de un amigo, hombre, yo creo que las sábanas, ¿no? Llenas ahí, a lo mejor ni pudiendo. Bien jalando todos los chavitos poniéndole hasta su mochilita, ¿no? De esas chiquitas así. Todo lo que les daban los egipcios. Pero aún en el desierto,
yo te voy a dar gozo. Me van a hacer una fiesta en medio del desierto. Como bien dijimos, en el desierto no hay nada. Pero aún en el desierto hay gozo. Cuando las fuerzas de Dios están. Y yo quiero regresar un poco al encuentro que tiene Moisés. Le voy a decir algo con todo respeto. Dios no necesita de nadie para quererse manifestar. En medio del desierto, Dios se manifestó. En una zarza, en una zarza. En tierra seca, en tierra seca. Dios no necesita permiso de nadie. Nada más es una cosa. Que cuando todos tenemos la oportunidad de tener a un Dios como el que tenemos, todos debemos de reconocer que hasta aquí no es por mis fuerzas, es por las fuerzas de Dios. Mucha gente cree que está viva en este tiempo por su sagacidad, porque se cuidaron, porque bla bla bla, porque no, hermano. Si usted está en ese pensamiento, hermano, entonces me está diciendo, mis fuerzas son muy efectivas. Tengo una sagacidad, hermano. No, hombre. Alguien llegó a decir por ahí, híjole, cuando están así, no, pues usted ya está preparado para la gran tribulación. Si pudo con esto, puede con más. Entonces, las fuerzas de Dios son diferentes. Las fuerzas de Dios te van a sorprender. Pero me tocó enfermedad. Si te toca enfermedad, Él dijo, yo soy tu sanador. Si te toca experimentar pobreza, yo soy tu proveedor. Esas son las fuerzas de Dios. En las fuerzas de Dios, hermano, van a haber escenarios que nos van a sorprender. Pero usted no se tiene por qué desanimar. Ahora bien, Dios nos muestra a dónde tenemos que llegar cada uno de nosotros. Nunca, hermano, nunca golpee lo que le dé de beber. Nunca golpee lo que le dé de beber. Nunca lo golpee. Sea obediente. Sea obediente. A Moisés le dijeron golpea la roca. ¿Qué hizo? Lo que le iba a dar de beber, lo maltrató de más. Tenga gratitud a Dios. Tenga gratitud a lo que Dios utiliza para bendición de su vida. Mientras otros en el desierto se hubieran muerto, los hebreos vivieron. Y tal vez sean tiempos muy difíciles, pero si no estamos en nuestras fuerzas, yo le garantizo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que su familia está en el hueco de la mano de Dios. Si usted decide que las fuerzas de Dios estén con usted, su matrimonio está en el hueco de la mano de Dios. Los trabajos, hermano, despiden mucha gente, está en el hueco de Dios. Los negocios, hermano, yo veo cómo cierran, cómo truenan, cómo malbaratan sus esfuerzos. Su negocio está en el hueco de la mano de Dios. Dios no sé qué puede usar, pero de que Dios tiene recursos, Dios tiene recursos. El creyente tiene la oportunidad de vivir bajo el hueco de la mano de Dios, bajo las fuerzas de Dios o bajo sus propias fuerzas. Entonces al ratito que si yo yo me voy a dar cuenta, usted se va a dar cuenta, está viviendo en sus fuerzas, está viviendo en sus fuerzas. Desde jóvenes hasta muy adultos, yo creo que es mejor vivir en las fuerzas de Dios. Aleluya. Nos vamos a cansar menos, vamos a disfrutar más. Y sobre todo, como dijo una hermana hace 15 días, el rostro de los creyentes se ve muy diferente. Se ve muy diferente. No es cierto. Cuando Moisés bajaba, no, bajaba con otro tipo de rostro. ¿Por qué?
porque vivía bajo las fuerzas de